Gracias Sergio, gracias Matías por este espacio y por este tiempo que hemos compartido. Y nosotros ya los tenemos preparados a ellos, así que vamos directamente a escuchar lo que tienen para decirnos Fabián Leguiza, Alejandra Colunga y Claudio Leguiza sobre cultura popular libreña. Pero antes, no se pierdan que mañana, 21 horas, Pablo Dugan va a estar hablando sobre su libro ¿Quién mató a Nisman? Junto a Ignacio Villanueva. Ahora vamos a escuchar de cultura popular libreña. Damos comienzo a esta charla, a este encuentro con ustedes, denominado Cultura Popular Libreña. La verdad, hemos pensado mucho respecto de lo que podíamos decir en esta feria virtual tan particular que nos toca este año, ¿no? Y bueno, como libreños, lo que enseguida dijimos fue cómo no hablar de nosotros. Y como hace tiempo ya venimos investigando acerca de la cultura popular libreña, cada uno desde su disciplina, entonces, bueno, creemos que ya es el momento de empezar a decirlo públicamente, a hablar de nuestras investigaciones. Pero como el tiempo que tenemos es muy acotado, no vamos a profundizar mucho en marco teórico, nos vamos a limitar a describir algunas de nuestras características. Para empezar, vamos a dejar bien claro que nosotros tomamos el concepto cultura como todo lo que hacemos como seres humanos para satisfacer nuestras necesidades, desde las más cotidianas hasta las de mayor alcance, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros seleccionamos algunos rasgos característicos de la cultura libreña. Bueno, una de las características que hacen a la peculiaridad del ser libreño, si podemos decirlo así, es la música popular urbana, ¿no? ¿Y por qué digo urbana? Porque la música popular urbana es la que llega a un amplio espectro de la sociedad, se difunde en torno a la sociedad en su estructura urbana a través de los medios masivos de comunicación y de los dispositivos que a principios del siglo XX han comenzado a operar, ya sea el gramógrafo, el fonógrafo, la radio, el cine, la televisión y, por último, la internet. La música popular urbana tiene sus orígenes, si podemos llamarlo de esta manera, a partir de la fusión de varias tradiciones musicales, sobre todo las tradiciones de los pueblos originarios, las tradiciones musicales de los afrodescendientes traídos a América como esclavos y de la tradición europea que fusiona, imbrica, trae elementos de la cultura india y elementos de la cultura negra, dando lugar así a un abanico de estilos y tendencias musicales hasta la actualidad. Esas tendencias musicales que se fueron forjando a través de la historia fueron a la vez ramificándose en lo que llamamos subgéneros de la música popular. Y esos subgéneros se pierden en un estudio bastante abarcativo que es imposible abordarlo en este espacio. Pero bueno, que sin embargo vamos a tratar de caracterizarlos. De modo que en Paso de los Libres tenemos algunas expresiones artísticas de la música urbana, como ser principalmente el samba enredo, que presenta tres grandes vertientes a través de su tradición, de su historia, que es el samba de partido alto,
el samba de roda y el samba enredo. Particularmente en Paso Los Libres, el samba enredo atraviesa todo un desarrollo histórico que va desde el samba canción, que trae elementos de la música folclórica, sobre todo en el canto, al samba enredo argentino, más conocido a nivel mundial, y que se trata de un ritmo bastante intenso, que trae otros elementos de la música afro, por supuesto, y que presenta una historia y una trama que le sirve al desarrollo y presentación de las escuelas de samba. Posteriormente tenemos el chamamé, no en una jerarquía, pero sí en una expresión bastante importante en la provincia. En Paso Los Libres asume una predominancia montielera, es decir, perteneciente a la artista de Norton Montiel, y que puede ser dividido en dos grandes vertientes también: el chamamé comercial o de proyección, que es el que tiene una amplia gama de difusión en los medios masivos, y el chamamé tradicional o clásico, que tiene mayor alcance en las zonas rurales. La temática del chamamé básicamente tiene que ver con un cancionero épico, paisajístico, romántico, y que también tiene su propio desarrollo histórico, ¿no? Después podemos hablar de la cumbia como un género caribeño que mezcla elementos de la música chamamecera, sobre todo en el marcado del compás de la línea del bajo, en el 3x4 del compás de la línea del bajo, y que combina elementos de cancionero romántico con situaciones de la vida cotidiana en un estilo bastante jocoso. En Libres, por ejemplo, tenemos dos grupos fundamentales, por lo menos de la década del 80 hasta la actualidad, fines de la década del 80 hasta la actualidad, que son los Tropicales y el grupo Amistad. Luego tenemos el pagode. El pagode es una expresión musical, artística, que ha llegado a Libre por lo menos hace 20 años. Podríamos decir que ya para la década del 90 tiene un arraigo bastante interesante, y que es un derivado del samba, con un lenguaje propio, y que en lo instrumental combina instrumentos como el tamborín, el tantán, y en lo percusivo instrumentos como el cavaquinho y la guitarra, en lo armónico, ¿no? Tiene su lenguaje peculiar, sus letras también oscilan dentro del espectro del cancionero romántico, y lo que lo caracteriza en términos de expresión local es que tomó muchas características de la música pop cancionera, ¿no? del cancionero pop moderno, como se lo dice, y de esa manera se fue alejando un poco del samba tradicional. Hay dos grupos bastante interesantes en Paso Los Libres, que es el grupo Exaltación y los Amigos du Pagode. El rock también es una de las expresiones artísticas que se manifiestan como música popular en Paso Los Libres, y podríamos dar como inicios, orígenes, fines de la década del 60. Ahí tenemos una ola que se dio a conocer como de música moderna, y que tuvo nombres todavía actuales, ¿no? Que todavía están activos, como The Lucky Boys, otros no tanto, no activos, como el grupo Mantra, el grupo Cereza, o finalmente el grupo de Habeas Corpus. Sin embargo, estos inicios fueron conjugándose en nuevas vertientes, nuevos desarrollos a través de las décadas siguientes, que se fueron transformando la música rock a una música más progresiva en la década del 70, el caso de Black Cream, o una música rock folk, una música que combina elementos del heavy metal, el blues, el punk y en menor medida el jazz. La temática de la música rock en Paso Los Libres cobra dimensiones interesantes, porque van desde el cancionero romántico, las temáticas existencialistas o de protesta social. Y por último, una de las nuevas expresiones que estamos
viendo emerger en nuestra ciudad, que lentamente está construyendo su propia identidad, es el freestyle. El freestyle podemos decir que aparece o empieza a tener color en la ciudad a mediados del año 2013, dentro de todo un movimiento mundial que tiene que ver con el rap, ¿no? En Paso Los Libres el freestyle reúne a un público mayoritariamente adolescente, cuyas temáticas se basan en la música rap de matriz predominantemente afrodescendiente y que conjuga una lírica de protesta social, una temática existencialista, pero más que nada su característica principal es la improvisación que se dan en las plazas de la ciudad de Paso Los Libres. De esta manera los adolescentes ensayan diferentes versos, payadas, que digamos, construyen su propia identidad y así su subcultura, ¿no? De modo que, y finalizando, la característica principal del freestyle es que comienza a grabar, comienza a utilizar las plataformas sociales y las redes sociales para compartir sus producciones. Otra de las características particulares de la cultura libreña es justamente el producto lingüístico que utilizamos. Nosotros utilizamos una variedad que está atravesada por el portugués y por el guaraní. Claro que es por la situación geográfica, ¿no es cierto? Paso de los Libres está en frontera con Brasil. Esta variedad utiliza, o nuestra variedad, utiliza en mayor medida el portugués porque es una lengua viva, es la lengua con la que estamos en contacto. Y en menor medida el guaraní, sobre todo porque es una lengua que no se habló en esta zona. Es una lengua que ya quedan muy pocos hablantes. Y en nuestro Paso de los Libres, esos vocablos, ¿no es cierto?, que pertenecen al guaraní, más bien aparecen en lugares topográficos, ¿no es cierto?, geográficos, en nombres de comercio, pero muy poco en la vida cotidiana. Entonces, por eso sostengo que en mayor medida utilizamos vocablos del portugués. Comúnmente, ¿no es cierto?, se dice que nosotros hablamos en portuñol. Ese nombre, ¿no es cierto?, portuñol, lo pusieron los brasileños porque fueron los primeros que estudiaron la variedad de frontera de lengua en contacto con el español. Por eso, portu de portugués y ñol de español. Lo que yo sostengo es que en Paso de los Libres hablamos en espagués. ¿Por qué? Porque nuestro sustento, nuestra base lingüística es del español, de ahí espa, y gués de portugués. En este sentido, entonces, nosotros compartimos palabras con los uruguayanenses. Por ejemplo, nosotros decimos mate por el mate y en portugués sería chimarrão. Sin embargo, en uruguayana dicen mate por el mate igual que nosotros. Entonces, ambas comunidades tomamos prestadas palabras del idioma de la otra orilla, ¿no? En este sentido, ¿no es cierto?, utilizamos lo que la sociolingüística denomina calcos, préstamos o falsos cognados. Por ejemplo, un falso cognado sería, nosotros llamamos calza a la prenda femenina que se utiliza para hacer deporte, o sea que las mujeres utilizamos para hacer deportes o algunas para salir. Las calzas son de licra. Y le decimos calza porque pantalón
En portugués se dice calza. Sin embargo, en uruguayana, a las calzas le llaman legui. Las brasileñas no usan calza. Los varones usan calza. Las mujeres usan legui. En cambio, las libreñas, por un falso cognado, ¿no es cierto?, le llamamos calza a lo que las brasileñas llaman legui. Eso es un falso cognado, digamos. Nosotros tomamos esa palabra, pantalón, bueno, pantalón de mujer, calza, y así vamos construyendo nuestra lengua. Esas expresiones son propias de Paso de los Libres. Por ejemplo, tomamos prestada, o sea, son préstamos, los nombres de las comidas. Feijoada, pipoca, picolé, bolo. ¿Quién no escuchó que alguna tía, alguna mamá o alguna vecina dijo voy a hacer un bolo de millo o voy a hacer un bolo de chocolate? Entonces, nosotros tomamos prestado, así como ellos también toman prestado de nuestra lengua española. Digamos, esto significa que nosotros compartimos la cultura con nuestros hermanos de la otra orilla. Entonces, como producto lingüístico local, regional, de las lenguas en contacto, tenemos muchas expresiones compartidas. Fíjense, por ejemplo, nuestro carnaval está lleno de palabras en portugués. Mestresala, ritmista. Ritmista es una palabra que se incorporó hace poco al léxico libreño, porque antes eran los integrantes de la batería. Antes digo a finales del siglo pasado. En este siglo, mejor dicho ya en esta última década, comienza a utilizarse la palabra ritmista para nombrar a los integrantes de la batería. Bien, así por ejemplo, pasista. Pasista es un término que se incorpora alrededor del 2005 más o menos. Empezó a decirse por las chicas que bailaban en los shows de las baterías, se empezó a denominar las pasistas, porque antes, bueno, tenían un puesto en la comparsa, eran destaques, reina de comparsa, reina de escuela de samba. Fíjense cómo esto viene en español, reina de escuela de samba, y ahora, después del surgimiento de la comparsa tradición, comenzó a llamarse madrina de batería a la reina de escuela de samba. Bueno, para no extenderme demasiado, ya que entré en carnaval, y que mi compañero Claudio, cuando caracterizó los ritmos locales, habló del samba argentino. Lo que quiero destacar para agregar, ¿no es cierto?, a esas características que las describió él muy bien, es que nuestro samba, el samba libreño, se llama samba argentino porque es la primera ciudad en la que se comenzó a componer sambas en español. Fíjense que su origen es alrededor de fines de la década, o sea, en la década del 70, porque a fines de la década del 60, más precisamente en 1967, cuando la anteúltima dictadura militar prohíbe que se cante en portugués, pues acá nuestras comparsas tenían sus marchiñas en portugués, que hasta ahora las cantamos. La dictadura prohibió eso. Entonces, Carumbé no podía decir «Onde vais, o vela», y Sun Sun tampoco podía cantar su marcha identificatoria. Entonces nuestro carnaval se quedó mudo, mudo.
y surgió la percusión ahí para poder, digamos, empezó a tomar protagonismo la percusión, ya que no se podían cantar las marchiñas. Es recién en 1976 que nuestro gran compositor, el padre del samba argentino, Carlos Muñeca da Costa, compone, ¿no es cierto?, lo que con ritmo de samba, lo que ahora se llama una, digamos, una exaltación a Sun Sun. Esa exaltación que tenía en su primer verso, aquí llega Sun Sun, y se la conoce, ¿no es cierto?, a partir de ese primer verso, es nuestro primer samba argentino, porque está compuesto con el ritmo de samba, pero está escrito en español porque estaba prohibido cantar en portugués. Aunque por ahí me echaban alguna expresión o alguna terminación del portugués. Bien, y el samba enredo argentino, que también nace en Libres, la cuna del carnaval, ¿no es cierto? Por algo se nos denomina la cuna del carnaval, es recién en 1991 que el padre del samba argentino va a componer lo que podríamos ya denominar un samba enredo. Ese samba enredo lo compuso para Sun Sun y se llama El Descubrimiento. Fue en el año 1991. Entonces, si nosotros tenemos estas características a partir de que surge en Paso de los Libres este ritmo, ¿no es cierto?, que ahora es tomado por distintas ciudades en nuestro país, ¿cómo no hablar de nuestro carnaval? Es por eso que dejamos algunas características de lado para poder nosotros situarnos como libreños con el rasgo distintivo más importante de nuestra cultura local. Bien, como ya lo presentaba Alejandra, me toca hablar de la principal tradición cultural de la ciudad, que es el carnaval. Que a lo largo de toda su manifestación en los últimos 150 años, ha puesto en esta expresión, como en todas las expresiones populares, ha puesto en juego las relaciones existentes entre lo subalterno y lo hegemónico dentro de las relaciones sociales. Como decía, el carnaval tiene 150 años aproximadamente, pues si bien sus orígenes, digamos, no lo podemos establecer con extraordinaria precisión, sí podemos decir que hay registros documentados acerca de la existencia de la festividad ya organizada del año 1879. Ese registro inclusive da cuenta de la existencia de una celebración que había llegado al nivel de requerir una comisión organizadora y además de requerir los aportes del municipio para solventar parte de sus gastos, de modo tal que los aportes privados no eran suficientes para cubrir las necesidades de una celebración de esas dimensiones, lo que da cuenta de que si bien tenemos el primer registro documentado del año 1879, es claro, es evidente su existencia anterior. Inclusive podemos arriesgar que esa celebración se haya potenciado cuando se produjo el retorno de las tropas de la zona que habían participado de la guerra contra el Paraguay. Es decir, podemos
decir que esa celebración fue muy grande y después se arraigó en el verano del 71, de 1871. De modo tal que estamos hablando de la más antigua y también trascendente tradición de la cultura local. En los primeros tiempos, esas celebraciones, podemos decir, estaban bien diferenciadas en distintos planos. Las clases hegemónicas realizaban sus celebraciones con mayor influencia de las concepciones europeas del carnaval, alrededor de los bailes en los salones familiares, y los sectores populares, los sectores subalternos, ya ganaban la calle, su ámbito natural, digamos, donde claramente aparecen, en finales del siglo XIX, aparece ya la presencia de la enorme influencia de la cultura afro y afroamericana. Es decir, de los africanos que habían venido traídos como esclavos y de sus descendencias. Tengamos en cuenta que la vecina orilla, el país que está del otro lado del río, va a establecer la libertad de los esclavos recién en los últimos años del siglo XIX, más precisamente en 1896. Mientras que de este lado, sobre todo desde la sanción de la Constitución del 53, pero ya desde algunas resoluciones provinciales, tanto en Buenos Aires como en la provincia de Corrientes, ya traía algunas décadas antes la abolición de la esclavitud. De modo tal que para los esclavos de la otra costa del río Uruguay, solo debían cruzar el río para estar en un territorio libre. Por otra parte, la gran expansión que va a empezar a tener la economía nacional luego de su organización, de la constitución del Estado Nacional en esas últimas décadas del siglo XIX, va a requerir de mucha mano de obra. Entonces, la mano de obra negra va a ser bienvenida para la explotación de las actividades económicas en la ciudad, en toda nuestra región. De allí que van a tener una gran acogida. Si a eso le sumamos que también la finalización de la guerra contra el Paraguay implicó que muchas de las tropas brasileñas que habían luchado bajo la bandera brasileña eran negros, que se les habían comprometido la abolición, muchos de ellos decidieron no volver al territorio brasileño y se quedaron en nuestra región. De modo que, si bien no hay ningún registro censitario con mucha precisión respecto a esto, podemos estimar que la población de nuestra región, de nuestra zona de Paso de los Libres, hacia 1870, incluía alrededor de 15 o el 17% de la población como población negra. Esa cultura se va a vincular claramente con los sectores subalternos, los sectores más pobres de la población, y son los que van a dar inicio a la expresión del carnaval en las calles, con acompañamientos rítmicos. Allí también se va a fusionar la existencia de otro tipo de manifestaciones, como las manifestaciones religiosas, una particularmente que fue muy fuerte en nuestra región, que viene de la celebración de la Epifanía de los Reyes Magos del 6 de enero, y que estos sectores, los sectores populares, van a hacer fuerte hincapié en celebrar de los Reyes Magos al Rey Negro, digamos, a Baltasar. Entonces las celebraciones de San Baltasar van a ser muy fuertes y van a ser recordadas con grandes e importantes procesiones por las calles de los barrios, acompañando al santo y acompañando con música de percusión y con ritmos negros o ritmos típicos populares, hasta bien entrado el siglo XX. Posteriormente, como dice Durkheim, cuando el ritual religioso pierde su condición de religiosidad, pierde la relación que le dio origen, se transforma nada más que en un gesto, se transforma nada más que en el ritual, y se termina fundiendo
en otros rituales de mayor dimensión, como es el carnaval. De modo tal que la fiesta del Cambá en Paso de los Libres se fue diluyendo porque fue siendo incorporada a las manifestaciones también del verano, ya no en enero, sino de febrero, que son las manifestaciones del carnaval que van a ser muy, muy fuertes. Va a ser tan importante esta manifestación que hacia principios del siglo XX ya las comisiones organizadoras van a tener nivel de institucionalización municipal. Por otra parte, vamos a encontrar en 1911 el primer reglamento de carnaval, de competencia de carnaval, con designación de jurados y de rubros de participación. Este es un dato que no es menor, ya que estamos hablando de 1911. La tradición de competencia de carnaval de la ciudad brasileña, de la que nosotros decimos ser reflejo de su carnaval, que es la tradición de la competencia de carnaval de Río de Janeiro, recién empieza en 1932, de modo tal que hay unos 21 años de anticipación en Paso de los Libres. Remarco esto justamente porque las lecturas superficiales y simplistas intentan decir, nosotros copiamos el carnaval de Brasil. Paso de los Libres tiene una larga tradición de carnaval que toma elementos prestados como se toman en la lengua, como se toman en las expresiones musicales, toma elementos prestados y los incorpora a una estructura de desarrollo que se ha venido construyendo a lo largo del último siglo y medio. Será recién en la década del 30 del siglo pasado que el carnaval va a ser incorporado a la actividad de los clubes, que también en ese momento, por esa época, estaban comenzando a tener una gran repercusión en la comunidad libreña. Es decir, la sociedad de Paso de los Libres habría crecido tanto que ya habían varios clubes que agrupaban a los sectores medios y sobre todo a los sectores de la burguesía comercial en ascenso. Esos sectores de la burguesía comercial en ascenso estaban desde principios del siglo en una fuerte competencia por la hegemonía cultural, social y política del pueblo con lo que podemos llamar la aristocracia tradicional integrada por los herederos de los fundadores particularmente y por quienes se dedicaban a las actividades pecuarias. La actividad mercantil va a crecer tan fuertemente al grado que en la década del 40 se va a inaugurar el puente internacional que nos une con Brasil, y esto va a ser el momento de coronación de esa burguesía mercantil y del triunfo de la actividad de los clubes. Y en esos clubes, los hijos de esa burguesía mercantil, en ese momento una generación que estaba entre los 15 y 25 años, son los que van a hacer introducir el carnaval dentro de la vida social del club y se va a transformar entonces, va a ser el momento del surgimiento de lo que hoy conocemos como las comparsas tradicionales de la ciudad, que van a surgir en principio alrededor de la actividad del club social, en cuyo seno también se va a producir una disputa por la hegemonía del control de ese lugar simbólico que era el club. De modo tal que esa disputa simbólica va a generar el surgimiento de dos comparsas que van a representar esa disputa. Entonces, nos vamos a encontrar que en la década del 50-60 vamos a estar frente a el punto culminante de la hegemonía de esa burguesía mercantil triunfante y del punto culminante de una forma de celebrar el carnaval, ya diferente de aquella primera etapa de las murgas populares, y ahora van a estar representados en lo que nosotros conocemos como el carnaval de la calle Colón. Estos sectores sociales también se van a ver desplazados de la absoluta hegemonía a partir del fenómeno que nosotros llamamos de globalización. Es en ese marco donde nuevamente el impacto del modo de celebración del carnaval del lado brasileño va a ser tomado y nuevamente los sectores sociales
más desplazados de la hegemonía, digamos, los sectores sociales subalternos, que habían sido incorporados como actores secundarios en el desarrollo del carnaval de la burguesía, son los que van a ocupar nuevamente centralidad, y ahí van a crecer las bandas rítmicas de acompañamiento que en aquel momento se conocían con el nombre genérico de escuelas de samba, y que ya con la globalización en los 80 comenzará a denominarse con el nombre que lo conocemos actualmente, que es el correcto, digamos, el nombre de baterías, porque se trata de bandas musicales exclusivamente de percusión. Eso es una batería. Entonces, la globalización también abrió una puerta para que los sectores subalternos recuperen la centralidad dentro de esa celebración. Vamos a llegar al final del siglo XX con entonces un carnaval muy extendido en el tiempo y cambiando nuevamente sus formas, porque está expresando las condiciones, las relaciones que existen en una sociedad mucho más compleja como es la sociedad libreña finisecular, que ya contaba con alrededor de 40.000 habitantes. Entonces ahí vamos a tener un carnaval donde toda esa acumulación se amalgamó. Entonces vamos a tener las formas de desfile del carnaval que tenemos ahora, las formas de organización que tenemos ahora, e inclusive van a surgir comparsas ya no vinculadas a ningún club, van a surgir comparsas específicamente con esa finalidad e identificadas con la música que se relaciona con las comparsas y con esta forma de expresión del carnaval, que es con el samba, que es el caso particular de tradición, que es la primera que se denomina escuela de samba tradición. Esto se va a producir en los últimos años del siglo XX. Entonces vamos a llegar con samba enredo, con samba, pero producido en español y pensado en español. Entonces con expresión musical propia, con modos propios, con formas de organización del desfile, incorporando figuras que aparecen en los desfiles de carnaval de Río de Janeiro, sobre todo a partir de la fuerte influencia de la televisación del carnaval de Río de Janeiro, que se va a producir la primera televisación en 1986, pero que en nuestra ciudad va a ser posible de ver recién en 1988, cuando esa televisación es retransmitida por la Red Globo. Y todos estos elementos nuevos van a ser incorporados, como el de comisión de frente, mestresala y portabandera, etc. Y la utilización de términos como pasista, ritmista, la delimitación clara de batería y de qué cosa es una escuela de samba. Una escuela de samba es lo que nosotros llamamos comparsa. Todos estos elementos se van a clarificar, pero por otro lado también se van a sumar a la matriz que ya estaba. Entonces nosotros permanecemos con la presencia de las reinas, por ejemplo, que es la práctica de la determinación de alguien que coronamos como ganador, que fue fortalecido en el periodo burgués y que es una toma de la idea de los reyes Congo, de las expresiones afro-brasileñas que nosotros tenemos desde finales del siglo XIX. Entonces, fíjense que esta enormemente larga tradición de los 150 años ha permitido el surgimiento de un fenómeno, de una expresión cultural de tradición, la tradición más importante de la ciudad, que es nuestro carnaval, que en cuanto siga evolucionando la sociedad, también seguramente debemos esperar la continuidad de su evolución.